buenas tardes a todos. Gracias a la universidad, a Alberto y a Federico por la invitación. La verdad que es un gusto, y si bien iba a hablar de las caracterizaciones, y por supuesto voy a cumplir mi palabra y voy a terminar con ese tema, no puedo, digamos, menos que tentarme de discutir algunas cuestiones trascendentes sobre las SAS, que es lo que hemos venido a hacer todos. Y cuando yo pensaba en las SAS, pensaba en un adolescente, o una adolescente, digamos, tengo una hija de 16 años, en donde permanentemente pone en jaque, digamos, las pautas familiares, pone en jaque, digamos, muchos mandatos, inclusive que vienen de generaciones y generaciones por aplicar, y empieza a cuestionar. Y cuando uno habla con psicólogos, qué sé yo, ¿qué le dicen? Quiere límites. Entonces, ¿qué decimos? Decimos sos, ayuda. Entonces, digamos, podríamos decir sas, sos. Necesitamos, digamos, determinar los verdaderos límites que tienen las SAS. Y por supuesto, cuando uno piensa en las SAS, aparecen como algunas ideas graves. O sea, yo me acuerdo que en unos encuentros conyugal, que estábamos con mi mujer y otros matrimonios, te hacen dibujar las primeras cosas que aparecen en tu mente. ¿Por qué? Para poder discutir cuestiones que tienen que ver eso. Y cuando me puse a dibujar las SAS, aparecieron, mientras escuchaba las charlas de Alberto, de Pedro y de Mónica, escuchaba y pensaba velocidad. Que estamos a tener una sociedad en 24 horas es muy importante para el sistema de los negocios, para el sistema jurídico, etcétera. Pensaba en libertad, en la posibilidad de poder pactar lo que quiera y, como dice el comercial, lo que dé. Pensaba en Internet y en la tecnología, lo que el informe Marino, digamos, ya hace 20 años hablaba de la modernización del derecho societario. Y pensaba, digamos, en la registración. Entonces, querramos o no, estos son 4 o 5 ejes que combinan de una manera determinada, y que el problema del paradigma es que no se analizan con la separación. Entonces, cuando uno discute, como bien dijo, muchas veces se discute de lo ideológico y no de lo técnico. Debo decir que desde lo ideológico siempre estoy a favor de la libertad. Siempre estoy a favor de poder pactar lo que quiero, porque soy grande y porque soy lo suficientemente responsable para escribir en un contrato lo que quiero. Y como dijo Alberto, el derecho privado me va a proveer herramientas para autocomponer mis derechos. Tal cual como dijo Pedro, está claro que no puedo pactar que no voy a poder iniciar un juicio si no se cumplen los derechos. Está claro que no voy a poder pactar la no responsabilidad porque el propio ordenamiento limita, al menos para el dolo o la culpa grave, la posibilidad de renunciar anticipadamente a responsabilidades. Pero para todo lo demás existe la libertad. Entonces, si yo tengo claro ese paradigma del cual yo considero adecuado, podremos discutir los límites. Y entonces, a mí me gusta ser ese adolescente que dice, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no escribir cosas que no afectan a terceros? Y entramos en esta cuestión de los límites. Entonces, está claro que hay un límite determinante que es el derecho constitucional. Yo no puedo afectar derechos constitucionales. El derecho constitucional también es muy ambiguo, pero hay ejes en donde, por ejemplo, la propiedad privada podría determinar dentro del artículo 13, los distintos incisos, una desproporcionada, digamos, una desproporción en el pacto o en esta bilateralidad. ¿Por qué? Porque el derecho se puede meter en el contrato. Y hoy, en el COVID-19, estamos discutiendo que la afectación de la autonomía de voluntad en función de cuestiones que no son equitativas o donde hay un ajuste, equilibrio, etcétera. Llamemos fuerza mayor, imposibilidad de cumplimiento parcial, llamemos teoría de la imprevisión, lesión, etcétera. Con lo cual el ordenamiento sí le pone límites a la voluntad, y los límites de la voluntad están claros, sobre todo en Argentina, a partir de la década del 70, en donde lo que se conocía como dirigismo contractual fue dándole algunas pautas para que no sea un libertinaje salvaje como lo pensó Vélez Arfiel en 1860. Entonces, pero digamos, mi base interpretativa es, ante la duda, la libertad.
Y si yo ante la duda pacto la libertad, y en esa libertad no afecto derechos constitucionales, no renuncio al dolo, no renuncio al abuso de derecho, y dentro del abuso de derecho del artículo 10 del Código Civil, aludo a abuso de posición dominante, abuso de cláusulas abusivas, abuso de mayoría, abuso de minorías, abuso de controlante, abuso competitivo, abuso, eso está claro que yo no puedo dejar, porque eso tiene que ver con una protección y con un sistema justo. Lo mismo, digamos, tomar el derecho de defensa. De ninguna manera yo podría restringir la posibilidad que en una discusión societaria el minoritario no tenga acceso a la información porque eso le cohíbe poder defenderse. Pero vuelvo a lo mismo. Para todo lo demás, me gusta la libertad. Y, digamos, en el análisis del orden público, digamos, y vos sabés, Miguel Araya, que esto fue mi tema de tesis, que fue la imperatividad y el orden público en el voto acumulativo, en donde discutir qué es el orden público y qué es imperativo. Y el orden público, la verdad que hoy, en el año que nos toca vivir, está bastante distorsionado. O sea, esta protección de los segmentos, distintos segmentos sociales con un pluralismo natural, digamos, pone en jaque estos principios fundamentales que a veces se preveían clásicamente en la década del 70. Hoy está todo en duda. Por supuesto hay algunos principios que mencionó Stas, pero cuestiones que interpretamos. No estoy hablando en la década del 70, estoy hablando en el 2000. Digamos, hoy en el 2020 han evolucionado fuertemente y lo vemos en debates en todos los escenarios jurídicos que tenemos. Entonces, el orden público está reservado para muchas cosas. Podremos discutir la imperatividad, pero aún así, y a pesar de que el voto acumulativo me gusta, ¿qué hay de imperativo en un voto acumulativo? ¿Qué hay de imperativo en un derecho de receso? O sea, me parece a veces que si yo quiero renunciar a ciertos derechos patrimoniales, en donde yo tomo esas decisiones, sea de manera constitutiva porque escribo el contrato así, o sea de manera derivada porque adquiero un paquete accionario que así lo tiene, ¿por qué no puedo hacerlo? Por supuesto, como recién decía Pedro y como dijo Alberto, hay cosas de las cuales no son negociables. Pero, digamos, el problema es que, digamos, se le tiene miedo a la libertad. Entonces, me pasó cuando yo, digamos, empecé a ejercer derecho societario, digamos, no, esto no está permitido. ¿Y por qué no está permitido? Porque no está regulado. Y en realidad, lo que no está permitido tiene que estar prohibido expresamente. Y si no está prohibido expresamente, no está prohibido. Y eso es en el derecho societario y en el debate en las acciones sectoriales o las tracking stock, digamos, fue el planteo. O sea, en la medida que yo no distribuya ganancias, en ese caso estamos hablando de una anónima que tiene ciertos principios imperativos no disponibles, en la medida que yo no distribuya dividendos frente a ganancias o que yo no tomo ciertas cuestiones, en todo lo demás yo lo puedo pactar y puedo establecer dividendos diferenciales en función de las actividades que lo planteo, pero lo tengo que escribir en el estatuto y eso fue lo que planteé y así lo hice en un proyecto para la Bolsa de Comercio de Córdoba en ese sentido. Entonces, en algún punto se confunde orden público, imperatividad, una suerte de dirigismo, contractualidad y supletoriedad. Entonces, aun cuando el esquema marque una supletoriedad, tenemos que confiar en esto. Y acá viene lo que tiene que ver con el registro público. Y digamos, los que estuvimos en el Congreso ya hace 2 años, pero siento que fue hace como 5 ya con esta cuarentena, porque la verdad que el tiempo, digamos, no sé si pasaron estos 5 meses rapidísimos o demasiado lentos, pero me siento como si estuviera en otro estado, en un estado más elevado. Y lo cierto es que cuando discutimos ahí, registro no, registro sí, digamos, la idea era si el registro es una herramienta eficiente para proteger derechos. Y fundamentalmente, ¿derechos de quién? Está claro que si se trata de proteger derechos de terceros, todos, protejamos todos, porque estamos hablando de terceros que no tuvieron la posibilidad de contratar con el ente. Si hablamos de trabajadores, si quieren, podemos discutir si ellos tienen, o sea, estaríamos en el debate acreedor voluntario, acreedor involuntario, y la posibilidad en la cual yo esté. Pero si estamos hablando de socios, digamos, ¿por qué el Estado me termina poniendo pautas sobre la base de un texto no escrito? Y todos los que hemos hecho sociedades lo hacemos. ¿Cómo se resuelve esto? No seamos hipócritas. Escribimos, o por lo menos yo no quiero ser hipócrita, tomo el texto que me dice la IPJ, en el caso de Córdoba, digo, ¿esto hay que escribir? Sí. ¿En esto me salen 24 horas? Sí. ¿Cuál es el capital que necesito esto? ¿Cómo se tiene que llamar? Como quieras.
pongo todo lo que me pide, digamos, el organismo contralor y después escribo en un convenio accionista todo lo que yo quiero. Y entonces, ¿por qué en un convenio accionista sí y en un convenio de accionistas no? Nos pasa muchas veces cuando asesoramos que decimos, en el estatuto sí, en el convenio de accionistas no. ¿Y por qué no? ¿No es igual de disponible un derecho societario independientemente que se encuentre en el estatuto o en un convenio para societario? Vuelvo lo mismo. Un convenio accionista, y así lo hice en mi tesis de maestría, no puede afectar derechos de terceros, ni hablar. Un convenio accionista no puede ir más allá de derechos disponibles, ni hablar. Pero para todo lo demás, me parece que no hay, digamos, ningún inconveniente. Y esto tiene que ver con un análisis económico del derecho. Recién estuvo mencionado Francisco Reyes, Villamizar, un amigo, que también, digamos, tiene uno de sus ejes, el tema del análisis económico del derecho. ¿Qué es más eficiente? ¿Que las partes autocompongan sus intereses, estoy hablando partes, no terceros, o que sea el Estado el que le imponga de manera preventiva qué tipo de cláusulas deben incorporarse? ¿Por qué? Porque a la postre los conflictos que existen son mínimos. Hoy tenemos sociedad de la sección cuarta hace 5 años y no hay ningún conflicto si la cláusula está mal, está bien, y una sociedad que tenga alguna cláusula, digamos, que restrinja o que pudiera inclusive afectar el tipo, será una sociedad válida. ¿Vale como persona? Sí. Ahora bien, como tiene responsabilidad mancomunada, la libertad no existe. Entonces discutamos de qué estamos hablando, si de limitación de responsabilidad o de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque si yo tengo mancomunación, como tengo en la sociedad en cuarto, puedo poner lo que quiera y nadie lo va a discutir. Es más, ni siquiera me imponen escribirlo. Y si yo lo tengo que discutir, será el juez el que dirá si esta cláusula es proporcionada, es constitucional, afecta derechos, pero en todo lo demás tengo esta libertad. Entonces, ese en algún punto es uno de los ejes. Y eso tiene que ver con el abuso. Cuando uno analiza el abuso, muchas veces lo relevante, incluso en cláusulas societarias, no es lo que yo escribo, sino cómo lo utilizo o cómo lo interpreto. O sea, una misma cláusula, en un mismo contexto puede ser abusiva en un caso y no. Entonces, el ejercicio de los derechos societarios debe combinarse con lo que se escribe para poder determinar, en ese caso, si hay o no ese abuso de sentido. Celebro estos debates en la SAS. Celebro, digamos, que haya gente que quiebre las estructuras y que pida una libertad total para que esto haga repensar lo que decía Gullón, el problema de la sociedad anónima. Este problema en donde muchas veces tratamos de regular, porque es divertido escribir, es divertido reglamentar, es divertido hacer un convenio, pero aún los convenios accionistas hay un montón de cláusulas que no se usan nunca. Los importantes son limitación de transferencia, alguna multa que rara vez se aplica porque funciona por presencia, y todo lo demás, digamos, son cuestiones técnicas en donde a uno a lo mejor se da el lujo de escribirlo. Entonces, cuando uno ve los conflictos que se aparecen en la práctica, y redondeando, como me pide María Virginia, quiero redondear. Se critica la SAS, porque el capital social es mínimo. Creo que 40.000 pesos y 100.000 pesos hoy no hace la diferencia, digamos. 40.000 pesos es poco, 100.000 pesos es nada. Estamos hablando de la gran sociedad. La SAU puede tener un socio, la SAS no. No hace la diferencia. 2 socios, 99-1, un socio SAS no cambia, porque si hacemos una escisión vamos a buscar uno que sea el socio de uno para que mantenga la unipersonalidad, porque la unipersonalidad es algo que llegó. No la queremos regular, bueno, determinaremos esos alcances, pero hablemos con claridad. ¿Es la unipersonalidad lo que me molesta o es otra cosa? Asambleas, reuniones socios, transferencia ágil de acciones, son cuestiones que podemos discutir y son las principales diferencias que está. Libros digitales, digamos, por supuesto que un libro digital tutela el interés público y la posibilidad de que no se, digamos, manipulen los libros, porque eso se mantiene inalterado y eso permite, digamos, darle cierta consistencia a estas situaciones. Entonces, cuando vemos y pensemos las SAS, pensémoslo sobre la base de estos principios, pero fundamentalmente para poder lograr un derecho societario global mejor. Que esta adolescente que es la SAS nos permita que cuestionarnos algunas cosas que estábamos cómodos con la sociedad anónima y explicábamos en el grado y en el posgrado que esto era así porque sí, y porque sí,
Y bueno, y empecemos a repensar el derecho societario, porque me parece que todos nosotros hemos madurado mucho para poder, digamos, entender que hay libertades que nos podemos dar, que el Estado nos debe dar esas libertades para poder ejercerlo con el derecho y con la justicia que se quiere. Muchas gracias. A todos, ¿cómo les va? Bueno, un lujo, la verdad, las exposiciones que nos han regalado todos, como siempre, Pedro y Carlos, que son conocidos y amigos, lo han hecho de manera excelente. Hay una cosa que me parece que es una reflexión interesante para todos nosotros. Cuando el doctor Romano, con mucho tino, dijo, pensemos en la gente, ¿no? Cuando hablamos de la gente, yo hace rato vengo diciendo, los abogados tenemos que salirnos de nuestros cubículos y nuestros cenáculos, nuestras jabonerías, de que hablamos siempre solamente entre nosotros, y también dejar de pensar solamente en analizar nuestro futuro jurídico, en base a la jurisprudencia, porque la jurisprudencia trabaja sobre la patología. Yo no digo que necesariamente la solución argentina de SAS, como fue al principio, fuera la mejor, pero sí digo que creo que nos debemos a todos, y esto en un ámbito académico creo que tiene que ser difundido, estudios de campo más ajustados, es decir, trabajar sobre hechos, sobre realidades cuantitativas claras. ¿Cuántos conflictos? La reflexión de Carlos respecto de las sociedades del capítulo cuarto fue como contundente. Hace 5 años que las tenemos, no conocemos un solo caso de conflicto. Creo que ahí tenemos que ser realmente cuidadosos y sentarnos a trabajar con la gente que son realmente los operadores, los inversores, los emprendedores y todo el movimiento económico que se puede generar en derredor de una nueva manera de encarar negocios, porque la verdad es que tanto la anónima como la SRL para ciertas escalas de negocios resultan altamente ineficientes. Esta es una manera que yo tengo de verlo y me gustaría ver qué es lo que opinan ustedes al respecto. Es cierto que necesitamos muchísimos recursos para hacer esto, pero quizás valga la pena desde nuestros sectores académicos empezar a impulsar movimientos de, muchachos, vamos a buscar los datos, vamos a buscar lo que hace falta, cuánto hay aquí de ahorro, cuánto hay acá de costo, cuánto hay acá de pérdida para intentar un nuevo sistema. Tengo, ¿me escuchan? Una pregunta de Cecilia Novoa. ¿Qué le podemos aconsejar hoy por hoy a un emprendedor? Porque en lo que refiere al modelo de SaaS, no se está usando, de hecho, hay un fuerte rechazo. No sé, yo desde lo profesional, más allá el rechazo de IGJ, y no estoy diciendo como alguna vez lo dije, de laguarizar las SAS para que se vayan a Córdoba a inscribirlas, que las vamos a recibir con todo afecto y con todo amor para que se inscriban cuando quieran y en 24 horas, pero básicamente yo, más allá de que, lo vamos a decir con todas las letras, todas las resoluciones que salieron en IGJ y el proyecto legislativo que se propuso a través de Parrilli ha generado mucho daño en el tipo. Como bien decís, hay mucha gente que te pregunta y dice, ¿qué hago? ¿Hago una SAS? Y mi respuesta es, hagamos la SAS, que se inscribe rápido, que tiene flexibilidad, y si hay que adaptarla y si hay que transformarla, la transformaremos. Pero hoy sigue siendo una opción muy válida a esos efectos. Como comentaba, estoy haciendo una decisión ahora media compleja en donde hay muchos y eran una SA que pasaban a 5 SAS. Entonces, la misma pregunta que me has hecho vos, pero doctor, ¿se va a hacer? Y bueno, pero hoy la unipersonalidad que te provee la SAS a mí me sirve. Después veremos cómo lo resolveremos a través de una transformación en una SAO o alguna otra cosa. Pero la verdad que, y es más, tristemente, a pesar, en contra de lo que acabo de decir, uso los modelos. Salvo, bueno, una decisión que puedo escribir, total no entra por el modelo, pero uso los modelos. Los clientes quieren tener una sociedad en 24 horas con una quit y una cuenta bancaria. El resto, digamos, va para cuando ya el negocio avance.
Bueno, acá Fernando García hace una pregunta, pero bueno, dice que estaría la respuesta con lo mismo que preguntó Cecilia. No sé si él quiere agregar algo más. Y tenemos otra participante que dice, quedó muy en claro que la flexibilidad es lo que buscan los emprendedores. O sea, ¿debería evaluar por requisitos? ¿Querés contestar vos, Alberto? Por supuesto que depende de lo que uno quiere hacer. Que yo tenga, Carlos, novedades sobre el amparo de la resolución IGJ, que yo tenga hasta ahora, le habían confirmado la competencia, pero no tengo para mí que haya alguna medida cautelar o algo que se haya logrado hasta ahora, por lo menos en mi conocimiento. Pero lo que digo es, por supuesto, dependamos qué es lo que buscamos. Si queremos inscripción rápida, quit rápido, unipersonalidad y un capital de 40.000 pesos, y eventualmente inscripción electrónica, y digamos, la SAS es la solución a todos tus problemas. Para mí es así. A partir de ahí habrá combinaciones con efectos. Hoy, salvo una sociedad que explote un servicio público o que vaya a ser controlante en ciertas condiciones o ciertas circunstancias, la SAS tiene todas las ventajas de la SRL y el SA. Como siempre digo yo, si ustedes quieren saber cómo definir la SAS, en cada tópico analicen, comparen la SRL con la SA y lo que sea más conveniente va a ser lo que tiene la SAS. Inscripción, instrumento público, digamos, unipersonalidad, SA, transferencia, SA, número máximo de socios, 50, no, me voy al SA. Forma flexible de toma de decisiones, me voy al SRL. Y a partir de ahí lo puedo tomar.